Bueno, vamos a proseguir, ¿verdad? Vamos incorporándonos. Incorpórense, compañeros y compañeras. Incorporémoslos. Bien, estamos en una reflexión bastante profunda. Yo, quizás, bueno, considero pues que quizás ustedes se puedan encontrar con alguna confusión de lo que estamos hablando. Pero es necesario que estemos reflexionando en torno a que no siempre una corriente teórica y metodológica tiene validez en su plenitud histórica. Yo en el periodo anterior leí esta idea, ¿sí? Que a mi modo de ver es clave para entender lo que estamos haciendo, que es la historización de las corrientes teóricas y metodológicas sociológicas fundamentales. Así que hay que rumiarla. Ustedes saben que las vacas rumean, ¿sí? Mastican bastante, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces, yo considero que esta idea es necesario rumiarla. Si bien es cierto que es a partir de la vida material, pues, económica, que se puede explicar a la sociedad y sus procesos que se le derivan. Estos pueden ser de carácter ideológico, político, cultural, ecológico, ¿sí? Las dimensiones de la vida que han configurado y permitido a que las realidades sociales de muchas sociedades en los últimos años del siglo XX y lo que va del siglo XXI, o sea, este siglo, manifiestan potencialidades y posibilidades de los cambios necesarios. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Que hay otros campos, hay otras dimensiones de la vida social que también potencian y posibilitan la explicación de los cambios y transformaciones de la realidad social actual. Y no necesariamente tienen que ser en la economía y en la producción material de la vida social, en donde vamos a encontrar automáticamente el asidero de las transformaciones. Eso es lo que estamos ahorita nosotros profundizando, que no necesariamente, esta es una salvedad. ¿Qué significa el no necesariamente? Que no en una forma automática vamos a encontrar en lo económico la explicación verdadera, sino que hay otros ámbitos, hay otros campos, hay otros niveles en donde se potencia y se posibilita. ¿A qué nos referimos a la potencialidad? ¿Qué es una potencialidad? Hagan de caso que aquí yo tengo un huevo de gallina. ¿Sí? Y un huevo, ustedes ven el huevo. Todos sabemos cómo es un huevo de gallina. ¿Sí? No lo tengo hoy. Pero ustedes imagínense la figura de un huevo. Entonces, el huevo es un pollo o una gallina o un gallo en potencia. ¿Sí? O sea que el huevo, si yo lo proceso, no me lo como, sino que lo pongo en una incubadora. Es posible que a los pocos días, digamos una semana, se me convierta en un
pollo, ¿sí? Propiamente un pollo, y no ese huevo pasa a ser un pollo. Entonces, ahí está la potencialidad, aquella capacidad de convertirse en determinado momento, si usted lo desarrolla, en algo real. O sea, a eso por eso que hablamos de manifiestan potencialidades y posibilidades de los cambios necesarios. De ahí que lo económico no necesariamente es el único lugar donde vamos a encontrar la posibilidad de los cambios y de las transformaciones sociales, sino que también lo podemos encontrar en lo político, en lo cultural, lo podemos encontrar en lo social, en otras dimensiones de la vida, en lo cultural. A eso queremos llegar, y por eso es que decimos que no necesariamente corresponde a la vida material o económica, le agregaría yo aquí, y que han provocado el repensar la necesidad de los cambios. La posibilidad de que no sea solo en lo económico donde vamos a encontrar los cambios sociales o las transformaciones sociales, nos ha llevado a nosotros en sociología, y no solo en la sociología, sino que también en otras ciencias, como la antropología, la psicología, a repensar, que no es lo mismo que pensar, ¿va? O sea, repensar, poner a prueba lo que yo pensaba antes. Eso es repensar. De ahí que podemos decir lo siguiente. ¿Qué es repensar la propuesta o corriente del materialismo histórico? Nos hacemos esta pregunta generadora. Y si usted quiere, es una pregunta paradigmática. O sea, lo paradigmático es que se refiere necesariamente al modelo, ¿sí? Al modelo que ha permanecido estable y equilibrado durante el tiempo o durante mucho tiempo, y que se pone en duda, se pone en crisis y se pone en duda. Entonces, surgen las preguntas paradigmáticas, surgen las preguntas generadoras de otras preguntas. Y esta que es repensar la propuesta o corriente del materialismo histórico en este caso. En este caso de este proceso de historización que nosotros estamos aquí reflexionando y explicando. De ahí que podemos decir en un primer momento, número uno, que la historia no necesariamente se define y determina en el mundo de lo material. Claro, ojo, esta quizás es una explicación bien sencilla de lo que yo les estaba explicando, que la historia de los seres humanos o la historia social o histórico-social no necesariamente se define y determina en el mundo de lo material, sino que hay otros ámbitos, campos y niveles de la realidad compleja en donde saltan o se manifiestan los intereses humanos como criterios que cristalizan necesidades materiales urgentes, pero inmediatamente también inmateriales y espirituales propios y hasta minoritarios y específicos vinculados a la vida de grupo, etnia, nacionalidad, género, sexo, religión, etc. Y que necesitan que se les tome en cuenta en las decisiones de nación y del bien común en cuanto a educación, salud, empleo, medio ambiente, sexo, género, diversidad, religiosidad, vivienda, respeto de territorio, acceso al agua y cultura, y que son intereses y necesidades
que se concretizan en proyectos de vida que vinculan el pasado, el presente y futuro como seres humanos. Ojo con esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que acabamos de leer. Porque aquí hay una complejidad. Hay una complejidad humana explicada. ¿Sí? Explicada pues, en un enunciado, que es lo que estamos leyendo, el número 1. ¿Sí? Así que es necesario rumiar esta idea. ¿A qué nos referimos? A lo inmaterial y espiritual, ¿sí? Propios de minorías y de grupos específicos, etnia, nacionalidad, género, sexo, religión, ¿sí? Y que no se refieren necesariamente a lo económico y a lo material. Miren, el 15 de septiembre, a mi modo de ver, esa marcha del movimiento social en El Salvador que se dio, allí iba toda esa potencialidad y esa posibilidad de ver que en nuestro país no solo son los sectores vinculados a lo económico y a la vida material los que están en que afectados por la presente crisis socioeconómica, política que vive en nuestro país. Yo los invitaría a que vieran los videos de la marcha, la del 15 de septiembre de este año. Fue una marcha de más de 50,000 salvadoreños y salvadoreñas. Y que vieran ahí todo el crisol, ¿sí? Todo ese crisol social que se manifestó. Allí iban jóvenes, iban ancianos, iban las personas organizadas en el movimiento LGBTI, World Plus, así se llama. Iban también artistas, estudiantes, señoras de los mercados, ¿sí? En fin, iba una heterogeneidad humana, ¿sí? Y que yo como sociólogo al observar eso nunca lo había visto, al menos en mi país. En mi país. Repito, un crisol, una heterogeneidad, un abanico de diferencias sociales. Y entonces yo digo, entonces no solo vamos a encontrar a los sectores obreros, trabajadores, informales, formales. Otro sector que yo vi fue el sector informal de la economía. Y no solo iban los trabajadores informales, sino que también iban los empresarios informales. Yo los invitaría a que vieran los videos. Ahí están en YouTube. Los pueden encontrar. Y también en Facebook. Entonces, esto que estamos explicando tiene razón de ser en el momento actual. Ahora bien, en las entrañas de qué corriente teórica y metodológica sociológica estamos nosotros descubriendo esta potencialidad y esta posibilidad. ¿En el estructural funcionalismo? No. ¿En el materialismo histórico? Sí. Entonces, por eso es que aquí ya, después de criticar al materialismo histórico, criticarlo de economicista, in extremis, o un extremismo económico, vemos que a pesar de eso, de tener esa debilidad, permite, ojo, permite que sus principios, ese principio que se llama
ese principio de contradicción, ese principio valioso, porque es el principio que permite que el materialismo histórico tenga continuidad y actualidad en el sentido de que no solo lo económico prevalece y determina los cambios o transformaciones sociales en una sociedad. Estamos criticando al materialismo histórico, pero a la vez rescatándolo. Y esto es bueno. Esto es valioso. Esto es una certeza. Entonces, yo los invito a ustedes que este enunciado que acabo de leer, ¿sí? Que acabo de leer, ustedes lo vean en un video, en los videos de YouTube. En los videos de YouTube, yo creo que les voy a tener que traer un video de YouTube sobre la marcha del 15 de septiembre del movimiento social en El Salvador. 2. Segundo enunciado, que sustenta el repensar el materialismo histórico. Aquí estamos haciendo una historización. Lo que dijimos ayer, ¿no? Construir y deconstruir. Imaginen estas palabritas que no están al menos en el diccionario, en el diccionario simple, no está, por ejemplo, la palabra deconstruir. Construir y deconstruir para el logro de una apertura mental que posibilite y permita soluciones y opciones heterodoxas, interdisciplinarias, diversas, plurales y múltiples. Hoy en día no pueden haber monopolios y pensamiento único en torno a los problemas de la vida. Porque hay problemas nuevos y complejos, fuertes, como por ejemplo como el cambio climático, la pandemia COVID-19, el aborto como nunca antes, el matrimonio igualitario. Ese es un problema también. Para mucha gente es una necesidad. Para mucha gente digamos, es una reivindicación, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Y ya se ha comprobado en otras sociedades, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, México, ¿sí? Costa Rica, ¿sí? En donde gente que una de sus formas de organizarse para poder tener derecho al matrimonio de esta naturaleza, se organizan y forman movimientos sociales. Ojo con esto. Entonces, estamos ante la posibilidad de soluciones y opciones heterodoxas. ¿Qué es eso de heterodoxia? En primer lugar, heterodoxa o heterodoxia es lo contrario de lo ortodoxo. Lo ortodoxo es lo tradicional, lo dogmático, lo esperado, lo de siempre, o lo clásico, si usted quiere. Ese es lo ortodoxo. En cambio, hoy estamos ante la posibilidad de una heterodoxia. Algo que se sale de lo ortodoxo y se vuelve como posibilidad distinta. Interdisciplinaria, es lo que yo les he estado hablando desde el principio del curso. Hoy no solo hay una ciencia exclusiva para el análisis de la realidad social, como podría ser la economía. La economía sola no explica necesariamente cómo está el movimiento real de la realidad histórico-social. Tiene que buscar acompañarse de las otras ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, la lingüística, ¿sí? Etcétera. Eso es lo interdisciplinario, lo diverso. Ojo,
¿A qué nos referimos a lo diverso? ¿Ah? Que lo humano es diverso. ¿Sí? Y eso es maravilloso, es una digamos, es una fortaleza que el ser humano sea diverso. Mujeres, ¿sí? Hombres, ¿sí? Transexuales, bisexuales, homosexuales. Encontramos una diversidad en lo sexual también. A eso nos referimos a lo diverso. ¿Sí? Y hoy hay también otras digamos, otros géneros. Se habla de 5 géneros. No solo el masculino y femenino. Hay una diversidad de géneros. ¿Sí? Orientaciones sexuales. Identidades de género. Diversos. Plurales. ¿A qué nos referimos a lo plural? Que ya ubicados en el contexto, hablan de distintos ¿qué? De distintas necesidades y por lo tanto de distintas reivindicaciones en una forma organizada, consciente. Ya organizados, expresan eso. Ya les he hablado, por ejemplo, el caso de los matrimonios igualitarios. En El Salvador es un tabú. Cero tolerancia a hablar del matrimonio igualitario. En la familia, ¿sí? En los puestos de trabajo, ¿sí? En la escuela, en la universidad. Es tabú. ¿Sí? No hay tolerancia. Pero yo como sociólogo, y en esta cátedra de Sociología General, tengo que plantearles el problema, porque es un problema humano, que no lo podemos soslayar, no lo podemos evitar, no lo podemos evadir, por el amor de Dios. ¿Sí? Y no digamos lo de la pandemia, COVID-19, que los próximos temas se van a referir también al problema del tiempo pandémico, el cambio climático, no digamos el aborto también. Y aquí se me olvidó poner en los derechos sexuales y reproductivos también, que también son tabú. La Iglesia Católica está en contra. Y como la Iglesia Católica tiene peso en este país, ¿no? Y somos una sociedad conservadora, y cuando hay una sociedad conservadora es violenta, experimenta mucha violencia en su diario vivir, en la cotidianidad. Entonces, vean, múltiples, o sea que ya en la calle o en el territorio social se manifiesta. Eso es lo múltiple. ¿Sí? Y por eso vean, por ejemplo, la marcha del 15 de septiembre. Yo quisiera que si hay alguna opinión, ¿sí? Hay alguna opinión, alguna lectura que ustedes tengan sobre este segundo enunciado que estamos hablando para repensar el materialismo histórico como corriente sociológica fundamental. ¿Podría alguien opinar? Bueno, entonces vamos a seguir. Número 3. La necesidad del principio de la interdisciplinariedad de la ciencia y específicamente de las ciencias sociales y entre ellas a la sociología. Esto es muy importante porque aquí estamos ya ubicando a las ciencias sociales como comprometidas a una entrega interdisciplinaria y específicamente a la sociología. Los errores en los que se ha incurrido a la hora de proponer soluciones y opciones viables han llevado a las ciencias sociales a que pierdan pertinencia en sus propuestas
al no responder alternativamente a las necesidades de los cambios. Es decir, producir conocimiento fuera del contexto. Este es un grave error que ha cometido muchas veces las ciencias sociales. Y aquí estamos haciendo una mea culpa. ¿Sí? ¿Qué es una mea culpa? Reconocer los errores. Y la disposición a rectificarlos. No solo a rectificar, sino que incluso hasta reparar. ¿Sí? Como el buen, pues, el perdón cristiano. ¿Sí? Ustedes conocen en el Evangelio lo que hizo Zaqueo, el publicano, que se había hecho rico. Él dijo, cuando Jesús llegó a la casa de él, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a los que los defraudé, les regresaré 4 veces más. Eso es rectificar y reparar. No siempre se hace eso en la vida de los humanos, de los seres humanos. Entonces, ignorando y hasta eludiendo condiciones, variables e indicadores que coadyuvan a fomentar las soluciones holísticas. Ya dijimos cuáles eran las soluciones holísticas, las integrales, ¿sí? Las que manejan una noción de totalidad, integrales, integradoras. Esas son las soluciones holísticas. Sin menospreciar o minusvalorar especificidades o particularidades de los problemas humanos. Lo que estábamos discutiendo. En este. Aquí también se vuelve a replantear. ¿Sí? Es imperativo entonces romper con los dogmatismos. Ojo, los dogmatismos son peligrosos. Dañan. Los dogmatismos han causado tanto daño a la humanidad que es precisamente los dogmatismos económicos, políticos, sociales, culturales, ideológicos, los que nos tienen metidos en estos enredos, en esta violencia, por ejemplo, en este problema de la desigualdad, de la exclusión. Son precisamente los dogmatismos humanos, porque obstaculizan como muros, obstaculizan como muros a percibir a la realidad histórico-social en su riqueza llena de potencialidades y posibilidades. Los dogmatismos impiden, porque son muros, no son puentes. ¿Sí? Y, por ejemplo, no podemos dejar de aludir o hacer alusión a la religión, por ejemplo. Las religiones han tenido, pues, un papel totalmente dañino en la historia de la humanidad, porque han fomentado dogmatismo. Ojo, por eso, ustedes, bueno, yo profeso una religión, claro, ustedes también, me imagino, pero yo, ¿sí? Con el conocimiento científico, tengo que tener un discernimiento claro cuando voy a estar enfrente de un dogmatismo en la religión a la que me vinculo y romper con ella. Eso deben de tener también ustedes. Porque obstaculizan como muros a percibir a la realidad histórico-social en su riqueza llena de potencialidades y posibilidades buenas y malas. Hay que rescatar entonces a la unidad en la diversidad. Ojo, hay que rescatar eso. ¿Sí? Porque hoy lo que hay es uniformidad y no unidad. Se nos invita hoy en día a que haya uniformidad y no unidad. ¿Sí? A que pensemos todo lo mismo. A que pensemos de qué lado estamos, de los buenos o de los malos. Así como hace el presidente Bukele en sus discursos. En sus cadenas nacionales así lo hace.
que los que no están con él son los malos y los que están con él son los buenos. Y entonces fomenta la división en la sociedad, entre buenos y malos. ¿Sí? Eso es peligroso. Entonces, hay que rescatar a la unidad en la diversidad de la sociedad, del pensamiento y de la naturaleza, es decir, el universo. ¿Por qué se llama universo? A donde estamos, al cual nosotros también pertenecemos, a ese universo. ¿Por qué se llama universo? Porque es único y diverso. De ahí viene la palabrita, universo. Único y diverso. Hay que rescatarlo. Cuarto enunciado, rescatar para darle actualidad y continuidad a la corriente sociológica del materialismo histórico. ¿Por qué decimos esto? Porque usted posiblemente se pregunte, bueno, ¿y qué pasó con el estructural funcionalismo? Es que el estructural funcionalismo, por sus debilidades digamos, errores, también errores teóricos en los que ha caído y metodológicos, ya no es posible que se convierta en una verdadera alternativa. Sí podemos retomar mucho de su corpus o de su cuerpo teórico y metodológico. Sí se puede retomar. Y esto es una posición heterodoxa que yo estoy manifestando. Entonces, pero el materialismo, simple y llanamente, por el principio de contradicción que maneja, es que podemos hacer eso. Es que podemos decir lo que estamos diciendo. Como la propuesta más pertinente, o sea, el materialismo histórico, ya que dentro de su lógica del descubrimiento dialéctico, permite descubrir a la riqueza y fuente fecunda de las potencialidades y posibilidades de soluciones y opciones viables a los problemas humanos. Ojo con esto. Yo les invito a que reflexionen todos estos enunciados de por qué es necesario repensar precisamente al materialismo histórico, pero no necesariamente o no a la estructura funcionalista. Porque el materialismo histórico en sus entrañas maneja ese principio de la contradicción. Y la contradicción es la que permite el cambio, es la que permite la transformación. Me acuerdo yo cuando en la universidad nos explicaba un filósofo sobre digamos, la validez histórica del materialismo histórico. Y él decía que el materialismo histórico maneja también la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? El diálogo entre los contrarios. El diálogo permanente, la interrelación permanente entre los contrarios. Esa es la dialéctica. ¿Sí? Y que eso permite que haya riqueza y haya producción de conocimiento y de muchas otras cosas. Entonces dice, por ejemplo, y él puso un caso médico. Ustedes saben, yo no sé si las compañeras ya algunas son madres. Si hay alguna madre, quizás me va a dar la razón. Ustedes saben que cuando una mujer no puede parir, una mujer embarazada no puede parir y no puede dilatar, ¿sí? ¿Qué le hace? ¿Alguna compañera me podría responder? ¿Qué le sucede a una mujer que al momento de parir no dilata y qué le sucede? No sé. Vamos a ver, Marina de León, ¿qué le sucede a una mujer que al momento de parir no dilata y entonces no puede dar a luz? ¿Qué le sucede? ¿O qué le hacen inmediatamente?
Nadie, compañera, yo sé que la mayoría son... Hola. Sí. No, yo no soy madre, así que no sé. Sí, pero eres mujer. Y me Ajá. imagino que sabe pues lo que le sucede a una mujer cuando no puede, no dilata y no puede dar a luz. Sí. Como como una pequeña cirugía, algo así, ¿verdad? Le hacen cesárea, Ajá. ¿verdad? Sí. ¿Verdad que le hacen cesárea? ¿Sí? Entonces, gracias, Catherine. Perdón, Marina. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer no puede dar a luz porque no dilata, entonces viene la medicina, la ginecología le hace cesárea, ¿sí? Para que pueda dar a luz al niño o la niña que va a traer al mundo. Pero ¿cuál es la explicación? Dijo el filósofo en esa ocasión. Bueno, por ejemplo, para la teoría evolutiva de Darwin, esa mujer no es apta, ¿sí? No tiene las condiciones. Para la teoría evolutiva de Darwin, ella debe de morir, ¿sí? Porque no es apta, es débil, ¿sí? Entonces, los débiles y los no aptos mueren. ¿Por qué va? Porque no tiene las condiciones necesarias y suficientes para poder subsistir o pervivir. Pero viene la dialéctica y dice, háganme la cesárea. Para que ella se salve la madre y se salve el bebé, se salve el niño o la niña. Mira, esto es maravilloso. Y por eso es que cuando a una mujer, por no poder dilatar, a la hora del parto, y le hacen una cesárea, es porque allí, ¿sí? Allí ha habido una solución, ¿sí? De parte de una posición científica que se llama materialismo histórico y que soluciona inmediatamente un problema, que es el de dar a luz. Ojo con esto. Así que, por eso es que estamos rumiando estas ideas. A manera de conclusión, ¿qué es necesario para las que es, a manera de conclusión, ojo, y solo una conclusión nos hemos propuesto, que es necesario para las ciencias sociales y específicamente la sociología, la vigilancia y apertura epistemológica para estar a la altura de las exigencias de conocimiento liberador y emancipador por parte de la realidad histórico-social de la actualidad y específicamente de la salvadoreña en todos los niveles problemáticos. Imagínense de estar vigilante y de estar en una posición de apertura, abiertos a las potencialidades y a las posibilidades de los cambios. Y por eso es que yo les digo, vean esos videos de la marcha del 15 de septiembre y vean a los salvadoreños que marcharon ahí, que no son los mismos que marchaban hace, ¿qué? Hace 20, hace 40 años. Por favor. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con la clase. Ha terminado la clase. Nos vemos la próxima semana en otra serie de clases que vamos a estar también programando. Ha sido todo por hoy y esta semana les solicito que hagan el segundo corto de evaluar. ¿De acuerdo? Nos vemos el lunes. Muchas gracias, feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, Lick. Gracias, Feliz felicidades, noche. felicidades. Pasen un buen fin de semana.